En una operación que ha captado la atención internacional, fuerzas conjuntas de la SEDENA, Secretaría de la Defensa Nacional, y la DEA, Administración para el Control de Drogas, han dado un golpe directo al corazón de uno de los cárteles más poderosos de México, el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Este operativo no solo ha puesto en evidencia el alcance de las operaciones del cártel, sino que ha revelado una de sus propiedades más emblemáticas, conocida como el Palacio del Mencho. El líder del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes. El Mencho, uno de los criminales más buscados por las autoridades mexicanas y estadounidenses, ha logrado evadir la captura durante años, gracias a una red de apoyo extensa y propiedades estratégicamente ubicadas que le servían de refugio. Sin embargo, la reciente operación realizada por las fuerzas de seguridad mexicanas y estadounidenses ha marcado un hito en la lucha contra el crimen organizado en el país. ¿Qué significa este golpe para la estructura del CJNG? ¿Cómo fue posible localizar una propiedad tan bien protegida y utilizada como centro de operaciones? Las respuestas a estas preguntas se revelan a través de un relato detallado de la persecución y las implicaciones de este operativo que podría alterar el curso de la guerra contra las organizaciones criminales en México. El líder del CJNG, el Mencho, ha sido durante años uno de los fugitivos más esquivos de México. A pesar de su prominencia como líder de un cártel que controla una gran parte del tráfico de drogas en el país, su capacidad para ocultarse y operar desde las sombras ha sido notable. El Mencho no solo ha mantenido una red de contactos políticos y económicos que lo protegen, sino que también ha desplegado una serie de propiedades en diversas partes de México, cada una diseñada para servir como refugios o centros de operaciones logísticas. La localización del Palacio del Mencho no fue un accidente. La propiedad, un imponente complejo ubicado en una zona de Jalisco, había sido objeto de investigaciones durante meses. Aunque la ubicación exacta de la propiedad había sido un misterio, las autoridades contaban con valiosas pistas obtenidas a través de colaboraciones internacionales con agencias de inteligencia y fuerzas de seguridad extranjeras. La DEA, con su experiencia en el rastreo de narcotraficantes y sus redes, jugó un papel clave en la localización del palacio, obteniendo información crucial a través de interceptaciones de comunicaciones y movimientos de las redes de El Mencho. Sin embargo, localizar la propiedad era solo una parte del desafío. Las autoridades sabían que el CJNG no escatimaba recursos para proteger sus activos más importantes. El Mencho había diseñado una red de seguridad compuesta por vehículos blindados, sistemas de vigilancia avanzada y agentes de seguridad altamente entrenados que patrullaban constantemente sus propiedades. Aún así, el trabajo conjunto entre la SEDENA y la DEA fue clave para identificar el complejo y preparar el terreno para un asalto que prometía ser decisivo. Durante meses las fuerzas de seguridad trabajaron en conjunto, compartiendo inteligencia y estrategias. A través de métodos de rastreo de movimientos y monitoreo de comunicaciones, lograron reducir el área de búsqueda, hasta dar con una de las propiedades que, según la información obtenida, era de particular interés, no solo por su tamaño y lujos, sino por ser uno de los centros de mando del CJNG, donde el Mencho y sus operadores dirigían muchas de las actividades del cártel. El proceso de recopilación de información también incluyó testimonios de colaboradores y miembros capturados del CJNG, quienes, bajo interrogatorio, revelaron detalles importantes sobre la ubicación del complejo. Aunque el CJNG tenía una red de seguridad avanzada, las comunicaciones entre los miembros del cártel se infiltraron mediante técnicas de espionaje cibernético, permitiendo a las fuerzas de seguridad obtener coordenadas precisas de la propiedad. El objetivo de localizar una de las residencias de El Mencho no solo se trataba de desmantelar una operación de tráfico de drogas, sino de desbaratar el centro de comando y control del cártel. Esta propiedad era un lugar donde no solo se escondían líderes clave, sino que también servía como base logística y financiera para las operaciones del CJNG. Los documentos obtenidos de estas propiedades siempre son cruciales, pues revelan detalles sobre las rutas de tráfico de drogas, relaciones con otros cárteles y la operación de redes internacionales de crimen organizado. Este palacio era un emblema de la opulencia de los líderes del cártel, reflejo del poder y el control que el Mencho había acumulado durante años. La información reunida a lo largo de esta investigación indicaba que el complejo no solo era un refugio para el Mencho, sino también un lugar clave para la operación continua del cártel, que operaba con una estructura extremadamente organizada, similar a la de una empresa multinacional. El operativo conjunto entre la SEDENA, Secretaría de la Defensa Nacional, y la DEA, Administración para el Control de Drogas, en la incursión al Palacio del Mencho, en Jalisco,
marcó un antes y un después en la lucha contra el crimen organizado en México. La coordinación entre las fuerzas de seguridad mexicanas y estadounidenses fue crucial para llevar a cabo este golpe tan esperado contra el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, uno de los grupos criminales más poderosos y violentos del país. La planificación de este operativo fue meticulosa y compleja. Durante meses, las autoridades trabajaron bajo un estricto sigilo, evitando cualquier fuga de información que pudiera alertar a los miembros del CJNG. La operación requirió una combinación de inteligencia humana y tecnológica, con el uso de recursos avanzados para obtener la información necesaria sobre la ubicación del complejo y su infraestructura de seguridad. La DEA, con su experiencia internacional en el combate al narcotráfico, fue fundamental en la recopilación de datos clave. Además de los informes obtenidos de colaboradores y redes de espionaje, se utilizó tecnología de rastreo de comunicaciones y satélites para identificar los movimientos de los altos mandos del cártel. Por su parte, la Sedena, con su entrenamiento y capacidad operativa a nivel nacional, proporcionó el apoyo logístico y táctico necesario para llevar a cabo el asalto. Ambas agencias compartieron información y diseñaron el operativo de forma conjunta, asegurando que cada aspecto estuviera bajo control. El plan incluyó el despliegue de fuerzas especializadas, equipos de inteligencia y una serie de medidas para asegurar la integridad de la operación. No solo se trataba de localizar y tomar la propiedad, sino de desmantelar las redes de comunicación, las rutas de tráfico y las fuentes de financiamiento del cártel. Esto exigió un enfoque integral que abarcara múltiples objetivos simultáneos. El día del operativo, las fuerzas de seguridad mexicanas y estadounidenses comenzaron a movilizarse en la madrugada. La zona en cuestión estaba fuertemente custodiada por el CJNG, por lo que las autoridades sabían que enfrentarían resistencia. Sin embargo, la precisión en la ejecución del plan permitió a las fuerzas operativas minimizar los riesgos. Un operativo de esta magnitud no podía depender de la improvisación, por lo que cada detalle fue analizado y simulado previamente para garantizar la efectividad. El terreno en Jalisco, particularmente en áreas cercanas a las propiedades de El Mencho, es conocido por ser de difícil acceso. Las fuerzas del cártel habían construido defensas y patrullaban constantemente las rutas de acceso, lo que dificultaba el ingreso de cualquier elemento no autorizado. Sin embargo, las fuerzas de seguridad mexicanas y estadounidenses contaban con un alto nivel de entrenamiento y contaban con las mejores tecnologías para superar estos obstáculos. Para reducir las posibilidades de alerta, el operativo se ejecutó sin previo aviso, aprovechando la oscuridad de la noche y la sorpresa. Esto permitió a los equipos de seguridad establecer un perímetro y rodear rápidamente el área antes de que los miembros del cártel pudieran reaccionar. La coordinación fue crucial, ya que cualquier error podría haber permitido a los criminales escapar o, en el peor de los casos, abrir fuego contra las fuerzas de seguridad. Una vez en el sitio, la operación continuó con el ingreso al complejo. El Palacio del Mencho, como fue denominado por las autoridades, estaba rodeado de múltiples barreras de seguridad, como vehículos blindados, sistemas de vigilancia avanzada y guardias fuertemente armados. Sin embargo, la precisión del operativo y la rapidez de la incursión fueron fundamentales para superar estos obstáculos. Las fuerzas de seguridad tomaron la propiedad en un tiempo récord. Las primeras unidades en entrar fueron las encargadas de asegurar los accesos y neutralizar cualquier amenaza inmediata. A medida que avanzaban, se encontraron con un lugar lujosamente acondicionado, con múltiples habitaciones y áreas de descanso de alto nivel. Todo indicaba que el lugar no solo servía como refugio, sino como centro operativo y de control para El Mencho y otros miembros clave del CJNG. Además de los guardias y sistemas de seguridad, se encontró una red de comunicaciones interna que operaba en el lugar, destinada a coordinar las actividades del cártel en otras partes del país y en el extranjero. Este hallazgo fue especialmente importante, pues proporcionó a las autoridades información valiosa sobre las conexiones del CJNG con otras organizaciones criminales y sus operaciones clandestinas. Mientras tanto, los equipos especializados continuaban asegurando cada rincón de la propiedad, tomando control de las diversas áreas y buscando evidencias clave. Los agentes de la DEA, con su experiencia en la incautación de equipos tecnológicos y documentos, trabajaban codo a codo con los miembros de la Sedena para obtener la mayor cantidad de pruebas posibles. Las unidades de inteligencia también estuvieron involucradas en el análisis de los registros encontrados, que incluían detalles sobre las operaciones y los aliados internacionales del cártel. A pesar de la sorpresiva incursión y la rapidez con que se ejecutó el operativo, se registraron algunos intentos de resistencia por parte de miembros del CJNG. Sin embargo,
Estos fueron rápidamente neutralizados por las fuerzas de seguridad, lo que minimizó los riesgos de una confrontación armada a gran escala. El despliegue de fuerzas operativas altamente capacitadas, junto con el uso de equipos avanzados de comunicación, permitió que el operativo fuera exitoso y con bajas mínimas. El resultado del operativo fue la incautación de una gran cantidad de bienes de lujo, vehículos blindados y tecnología avanzada utilizada en las operaciones clandestinas del CJNG. Además, se aseguraron documentos y otros elementos que podrían desbaratar parte de la infraestructura financiera y operativa del cártel. Sin embargo, la detención del Mencho y de otros miembros clave no se concretó, lo que dejó claro que, a pesar del éxito del operativo, el líder del cártel sigue eludiendo a las autoridades. Este golpe a uno de los centros neurálgicos del CJNG envió un mensaje claro. Las fuerzas de seguridad, tanto nacionales como internacionales, están comprometidas con desmantelar las redes del crimen organizado. Aunque el Mencho sigue siendo un fugitivo, la operación mostró que su red de poder es vulnerable y que poco a poco las autoridades están cerrando el cerco. El asalto al Palacio del Mencho, en Jalisco, no solo fue un golpe estratégico contra el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, sino que también permitió a las autoridades descubrir una serie de elementos cruciales que revelan la magnitud y sofisticación de las operaciones de la organización. Mientras las fuerzas de la Sedena y la DEA aseguraban el perímetro y neutralizaban las posibles amenazas, comenzaron a explorar el interior de la propiedad. Lo que encontraron dentro de la lujosa residencia fue un testimonio de los recursos, el poder y la estructura operativa que el Mencho había consolidado a lo largo de los años. Uno de los primeros hallazgos que sorprendió a las autoridades fue la cantidad y la calidad de los vehículos incautados. El palacio, más que una simple propiedad, parecía estar diseñado como un centro de operaciones para los altos mandos del CJNG, con vehículos de lujo y blindados estacionados en los alrededores. Entre los automóviles encontrados se destacaron varios modelos de alta gama, algunos de ellos adaptados para resistir ataques y emboscadas. Estos vehículos, utilizados tanto para la movilidad de los líderes del cártel como para el transporte de cargamentos, estaban equipados con tecnología avanzada, incluyendo sistemas de blindaje, comunicaciones cifradas y dispositivos de localización. La presencia de estos vehículos no solo indica el nivel de sofisticación del cártel, sino también la necesidad de El Mencho y sus colaboradores de moverse rápidamente y con seguridad por territorios peligrosos. Algunos de estos vehículos habían sido modificados específicamente para proteger a los miembros clave del cártel de las autoridades o de otras facciones rivales. Estos detalles evidencian la naturaleza de las operaciones del CJNG, siempre enfocadas en la seguridad personal de sus líderes y en el transporte seguro de bienes ilícitos. Además, los vehículos estaban estratégicamente distribuidos dentro del complejo, lo que sugiere que el lugar funcionaba no solo como una residencia, sino como un centro logístico desde el cual se coordinaban actividades de alto nivel. Al ingresar al interior del palacio, los agentes de la DEA y la Sedena se encontraron con un impresionante despliegue de tecnología avanzada, la cual estaba destinada a coordinar las actividades ilícitas del CJNG. Entre los hallazgos más importantes se encontraban equipos de comunicación cifrada, computadores portátiles y teléfonos satelitales, todos utilizados para mantener las operaciones del cártel funcionando sin ser detectados por las autoridades. Los dispositivos de comunicación encontrados dentro de la propiedad estaban protegidos por sofisticados sistemas de seguridad que dificultaban el acceso a la información almacenada. Sin embargo, la experiencia de las fuerzas de seguridad permitió que, tras varias horas de trabajo, se pudieran descifrar algunos códigos y acceder a comunicaciones que revelaron detalles sobre las rutas de narcotráfico, las relaciones con otros cárteles y las transacciones financieras internacionales. Los equipos de espionaje también incluyeron cámaras de vigilancia de última generación instaladas tanto en el exterior como en el interior del complejo. Estas cámaras no solo servían para monitorear cualquier intento de incursión o ataque por parte de fuerzas externas, sino también para asegurar que los movimientos dentro del complejo fueran registrados en tiempo real. Esta infraestructura de seguridad brindaba un alto nivel de control y eficiencia al CJNG, lo que les permitía operar con un grado de libertad notable en áreas muy vigiladas por las autoridades. Uno de los aspectos más impactantes del operativo fue la arquitectura y el diseño interior de la propiedad. El Palacio del Mencho no era solo un lugar de descanso para los líderes del cártel, era un centro operativo completamente equipado. Las habitaciones, divididas en varias zonas funcionales, incluían salas de descanso lujosas, oficinas privadas y áreas dedicadas al entretenimiento,
lo que reflejaba el estilo de vida fastuoso de quienes operaban desde allí. Los espacios de descanso estaban equipados con muebles de diseño exclusivo, sistemas de sonido de alta calidad y todo tipo de comodidades que no solo buscaban proporcionar confort, sino también asegurar que los líderes del cártel pudieran pasar largas horas trabajando sin interrupciones. Además, el complejo contaba con varias habitaciones de seguridad que servían como refugios en caso de que fuera necesario evacuar rápidamente a los residentes o guardar importantes cargamentos. El palacio también estaba diseñado para ser un centro de reuniones, donde se coordinaban operaciones a nivel nacional e internacional. Las oficinas estaban equipadas con sistemas de comunicación seguros, mesas de trabajo grandes y mapas detallados que mostraban las rutas de tráfico de drogas y las operaciones del CJNG en diversas regiones. Estos espacios eran utilizados para coordinar las actividades del cártel, tomar decisiones estratégicas y, en algunos casos, planificar nuevas incursiones. El hallazgo más significativo en el operativo fueron los registros encontrados en el palacio, que incluían documentos financieros, mapas, contratos y listas de personas clave involucradas en las operaciones del cártel. Estos documentos no solo proporcionaron detalles sobre las rutas de narcotráfico utilizadas por el Mencho y su organización, sino que también arrojaron luz sobre las conexiones internacionales del cártel. Los agentes descubrieron evidencias que apuntaban a alianzas con otros grupos criminales en México y en otras partes del mundo. Entre los registros también se encontraban detalles sobre pagos, transferencias de dinero y cuentas bancarias, lo que sugiere que el Mencho y su cártel operaban con una estructura financiera compleja que abarcaba múltiples países. Los documentos revelaron incluso nombres de políticos, empresarios y personas influyentes que presuntamente tenían vínculos con el CJNG, lo que podría generar nuevas investigaciones sobre la infiltración del cártel en diversas esferas de la sociedad. Además de los registros escritos, los agentes encontraron material audiovisual que documentaba las actividades del cártel. Se descubrieron grabaciones de reuniones y videoclips en los que se observaban a varios miembros del cártel discutiendo estrategias y movimientos operativos. Estos videos podrían convertirse en pruebas clave para desmantelar la red de poder del Mencho. La propiedad también contenía materiales utilizados para la producción y el procesamiento de drogas. En una de las habitaciones más aisladas del palacio, las fuerzas de seguridad encontraron una serie de sustancias químicas, equipos de laboratorio y dispositivos de procesamiento que se utilizaban en la fabricación de metanfetaminas y otras drogas sintéticas. Este hallazgo es crucial, ya que demuestra que el palacio no solo era un centro de operaciones y refugio, sino también un sitio de producción, lo que amplifica la importancia estratégica de este complejo para el CJNG. Los agentes encontraron también documentos que detallaban la distribución de estas drogas en varias regiones de México y otros países, lo que indica que el Mencho tenía bajo control una red de distribución de drogas altamente eficiente. Los laboratorios encontrados en el palacio no solo producían grandes cantidades de metanfetaminas, sino también otras drogas que alimentaban el mercado internacional. El hallazgo del Palacio del Mencho y los elementos incautados en el operativo representan un golpe significativo para las operaciones del CJNG. La cantidad de evidencia encontrada proporciona a las autoridades una oportunidad única para desmantelar las estructuras logísticas, financieras y operativas del cártel. Sin embargo, el hecho de que el Mencho y sus colaboradores de alto nivel continúen eludiendo la captura subraya la magnitud del desafío que enfrentan las autoridades en su lucha contra el crimen organizado. Los elementos incautados podrían no solo debilitar las capacidades operativas del CJNG, sino también abrir nuevas líneas de investigación que permitan rastrear las redes de apoyo y las conexiones internacionales del cártel. Lo que comenzó como un operativo aparentemente dirigido a un solo objetivo, ha terminado siendo un golpe profundo al núcleo del cártel Jalisco Nueva Generación. El operativo conjunto entre la Sedena y la DEA representa un punto de inflexión en la lucha contra el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. La incautación del Palacio de El Mencho y sus valiosos recursos tiene implicaciones significativas tanto a nivel local como internacional. A nivel logístico, la pérdida de este refugio estratégico y centro de operaciones podría debilitar las capacidades del CJNG para coordinar sus actividades ilícitas, interrumpiendo sus rutas de narcotráfico y operaciones en diversas regiones. Además, este golpe eleva la presión sobre el Mencho, quien ahora se ve forzado a reagruparse y ajustar su red de apoyo. La red de seguridad que lo ha mantenido oculto podría empezar a resquebrajarse, aunque el cártel sigue siendo una amenaza formidable. A nivel regional, el impacto de esta incautación podría desencadenar reacciones violentas, tanto internas por disputas de poder
como externas, por parte de otros cárteles rivales que buscan aprovechar la situación. Este operativo también envía un mensaje claro sobre el alcance de las investigaciones internacionales, lo que podría generar nuevas colaboraciones para atacar al CJNG en otros frentes. El golpe al Palacio del Mencho marca un avance crucial en la desarticulación del cártel Jalisco Nueva Generación. Sin embargo, la gran pregunta sigue siendo, ¿será este operativo suficiente para desmantelar por completo la red de El Mencho, o solo representará un revés temporal? ¿Qué consecuencias tendrá este operativo en la estructura del cártel y en su futuro en el narcotráfico global?